Así que, existe un videojuego que, según todas las reglas de cómo se supone que funcionan, debería morir. Fue creado por un solo tipo en un dormitorio a finales de los años 90. Funcionaba dentro de un navegador web utilizando un software que desde entonces ha sido eliminado completamente del internet. Y a lo largo de los años, prácticamente todas las cosas que se suponía que iban a acabar con él, le ocurrieron. Cambió la forma en la que funcionaba el combate, y la mitad de jugadores se marchó. El juego fue acusado de crear un casino dirigido a menores de edad. El estudio detrás de él fue comprado y vendido 4 veces diferentes. Y aún así, en un domingo cualquiera del pasado agosto, muchas más personas estaban conectadas, y al mismo tiempo, que en cualquier otro momento de sus 25 años de historia. Ese juego es RuneScape, y la parte extraña no es que sobreviviera a todo esto, porque muchos juegos antiguos siguen existiendo gracias a unos pocos fans leales. Lo más extraño es que este juego debió haber muerto en 4 ocasiones distintas y por motivos completamente diferentes, y cada vez, lo que salvaba el juego era algo que la compañía no había planeado realmente. Así que, esta es la historia de cómo un juego de navegador del 2001 sobrevivió más que su navegador, sobrevivió a las personas que lo poseían y sobrevivió básicamente a todos los rivales que se suponía que iban a enterrarlo. Terminó siendo más grande ahora mismo que en cualquier otro momento de su historia. Y todo esto comenzó en el lugar más ordinario posible. En 1998, un hombre llamado Andrew Gower estaba trabajando en un pequeño juego en la casa de sus padres en Nottingham. Era un juego multijugador básico de mazmorras llamado Devious Mud, que al final nunca llegó a lanzar al público general. Este proyecto terminó convirtiéndose en RuneScape, que salió de manera oficial el 4 de enero del año 2001. Y esa decisión que prácticamente lo separó de cualquier otro juego del tipo en la época fue que funcionaba directamente dentro de tu navegador web. No comprabas una caja, no esperabas una descarga gigantesca, y no necesitabas una computadora potente. Hacías clic en el enlace y ya estabas dentro. Estaba escrito en un lenguaje de programación llamado Java, y eso significaba que podía ejecutarse prácticamente en cualquier máquina capaz de abrir una página web, incluyendo las computadoras restringidas de bibliotecas escolares y cibercafés, que es donde la gran mayoría lo empezó a descubrir. Poder jugar desde cualquier lugar sin instalar nada fue lo que hizo que se propagara mediante el puro boca a boca. Para cuando los hermanos Andrew y Paul Gower fundaron oficialmente la compañía Jagex, junto a un socio llamado Constant Tether a finales del 2001, el juego ya tenía más de 1 millón de cuentas gratuitas. Añadieron una membresía de pago en febrero del 2002 por unos pocos dólares al mes, y consiguieron 5,000 suscriptores la primera semana, lo que lo convirtió en uno de los juegos Java de pago más exitosos de la noche a la mañana. Unos 2 años después, en el 2004, reconstruyeron todo el juego con un verdadero motor tridimensional, y el crecimiento simplemente siguió, y nunca se detuvo. RuneScape terminó obteniendo el récord Guinness como el juego rol online gratuito más popular durante varios años consecutivos. Finalmente superó los 200 millones de cuentas registradas, y luego los 250 millones, y además consiguió otros 2 récords mundiales, el primero por ser el juego de su tipo con más actualizaciones, recibiendo una nueva actualización, en promedio, aproximadamente una vez por semana durante más de una década, lo que para el 2017 sumaba más de 1000 actualizaciones diferentes. También posee un récord Guinness que no tiene nada que ver con eso, el récord por la mayor cantidad de peces capturados en un videojuego, con una cifra de 8 billones, y Jagex calculó que si alinearas a todos estos peces virtuales de cabeza con cola, darían la vuelta al planeta 20 veces. Pero exactamente aquello que hizo que RuneScape se expandiera en primer lugar, se convertiría en una sentencia de muerte, porque el juego vivía dentro de tu navegador, y dependía de un complemento de este para funcionar, y el complemento estaba a punto de ser eliminado para siempre del internet. El problema se reducía a cómo estaba construido el juego. RuneScape funcionaba utilizando algo llamado Java Applet, que era básicamente un pequeño programa que se cargaba dentro del navegador mediante un complemento, y durante años eso fue completamente normal, pero entre los años 2015 y 2016, la empresa responsable de esta tecnología, Oracle, anunció que retirarían este complemento para navegadores, y los navegadores principales, como Chrome y Firefox, dejaron de ofrecer soporte. Lo mismo estaba ocurriendo con Flash, el otro complemento sobre el cual se había construido una enorme parte de la web temprana, así que el sistema completo sobre el que descansaba el juego estaba siendo eliminado de todos los navegadores de la Tierra, y no había nada que Jagex pudiera hacer al respecto. La mayoría de los juegos tan ligados a una tecnología moribunda simplemente se habrían hundido con el barco. En lugar de eso, Jagex construyó desde cero un nuevo cliente descargable escrito en otro lenguaje, y lo lanzó durante abril, en el año 2016, bajo el nombre clave de NXT, eliminando por completo la dependencia al navegador. Y esta versión vieja de Java fue cerrada oficialmente a finales del año 2019, así que el juego que se hizo famoso específicamente porque podías jugarlo en un navegador de la escuela, ya no funcionaba en navegadores en absoluto, y la versión de navegador desapareció para siempre. Y curiosamente, el antiguo cliente de Java para la versión clásica del juego, y siguió recibiendo parches y actualizaciones hasta finales del año 2025, y finalmente fue eliminado por completo en enero de 2026, en parte porque la gente lo seguía utilizando para saltarse las defensas del juego y seguir haciendo trampa, lo que nos lleva a la siguiente cosa que debería haber destruido el juego desde dentro, y estos son los bots. Durante prácticamente toda su vida, RuneScape ha estado lleno de bots, programas automatizados que juegan por ti.
haciendo una y otra vez las tareas aburridas y repetitivas, recolectando recursos y oro del juego a las 24 horas del día, que luego se vendía a jugadores reales por dinero real. Y todo este negocio se llamaba Gold Farming, y esto estaba inundando el juego de tantos jugadores falsos que estaba destruyendo la economía interna y arruinando la experiencia de todos. Así que, el 25 de octubre del 2011, Jagex contraatacó con un proyecto cuyo nombre clave era Cluster Flutter, aunque la comunidad terminó llamándolo Bot Nuke Day. Y la compañía afirmó que eliminó aproximadamente 98% de los bots de un solo golpe, y dio un golpe muy serio a los agricultores de oro. También llevaron la batalla a los tribunales, demandando a los creadores de los programas de bots más populares, y este problema en particular resultó ser increíblemente persistente, porque esta guerra nunca terminó realmente. Y tan recientemente como enero del presente año 2026, 15 años después, la razón por la que finalmente eliminaron aquel antiguo cliente de Java fue porque los tramposos aún lo usaban, pero los bots eran un ataque externo. Lo que estuvo más cerca de matar realmente RuneScape no fue un ataque externo en absoluto, fue una serie de decisiones que la propia compañía tomó de manera completamente intencional en un mismo año, y sinceramente, es un milagro que el juego sobreviviera. Hubo dos grandes problemas, y llegaron prácticamente uno encima del otro en 2012. El primero tenía que ver con el dinero, porque en abril de ese año, Jagex añadió una función llamada Squeal of Fortune, y permitieron que los jugadores pagaran dinero real para girarla y tener la posibilidad de obtener objetos y experiencia dentro del juego. Gran parte de la comunidad lo vio como apuestas, simple y llanamente, y estaban furiosos. Tanto así, que de hecho varios jugadores se reunieron en una de las ciudades del juego, un lugar llamado Falador, en el mundo 66, para realizar una protesta, y enterraron los foros oficiales bajo miles de publicaciones enfadadas exigiendo que se eliminaran. Jagex argumentó que, técnicamente no era un juego de apuestas, porque con cada giro realmente ganabas algo, aunque ese algo fuera prácticamente inútil. Más adelante, la rueda fue renombrada como Treasure Hunter, con llaves y cofres en lugar de una rueda, que es el modelo de recompensas que mucha gente reconoce hoy. Y la preocupación que tenía la comunidad desde el principio, la idea de que esto se podía descontrolar, no surgió de la nada. Porque años después, un informe parlamentario del Reino Unido, enfocado en gastos que se hacían en los videojuegos, apuntó directamente a RuneScape, después de que un jugador del Reino Unido acumulara una deuda superior a las 50.000 libras esterlinas, lo que equivale actualmente a 62.000 libras, en el mismo juego. El segundo problema de ese mismo año fue aún más grande, porque empezó a afectar algo que absolutamente todo jugador utilizaba para interactuar con el juego, el combate. En noviembre del año 2012, Jagex lanzó The Evolution of Combat, y durante más de una década antes de esto, luchar en RuneScape había sido simple y lento. Hacías clic sobre algo, tu personaje lo atacaba, y prácticamente podías sentarte a observar. Evolution of Combat eliminó todo esto, y lo reemplazó por un sistema rápido de habilidades especiales y barra de acciones, mucho más parecido a World of Warcraft. La intención con esto era modernizar el juego y atraer a nuevos jugadores, pero ocurrió exactamente lo contrario. Muchísimos jugadores se marcharon, en lo que quienes vivieron aquella época todavía describen como un éxodo masivo, y la versión principal del juego terminaría perdiendo más de la mitad de sus jugadores durante los años siguientes. En el espacio de un solo año, la compañía logró añadir una rueda de apuestas con dinero real, y luego arrancó y reemplazó un sistema que todos los jugadores utilizaban constantemente. Bajo cualquier medida razonable, este debió ser el final, porque tenías un juego de navegador de 12 años, vaciado por sus parches, perdiendo jugadores rápidamente, y que funcionaba en base a una tecnología que iba a ser eliminada de todo el internet. Y entonces llegó el rescate más improbable de la historia del juego, procedente de una vieja copia de seguridad. Todo comenzó en los foros, a principios del año 2013, cuando un empleado de Jagex publicó un hilo sobre la cantidad de jugadores que echaban de menos la versión antigua del juego, especialmente esa versión que todos conocieron entre el año 2006 y 2007, antes de todos los grandes cambios. El equipo comenzó a investigar para ver si todavía existía una copia tan antigua, y si siquiera sería posible que funcionara. Describieron la búsqueda como una exploración a través de años de viejas copias de seguridad llenas de polvo, bromeando con que seguro encontrarían la colección de rock de los 80 del antiguo manager del servidor, pero lo que realmente encontraron fue una copia de seguridad completamente funcional del juego entero, tal como existía el 10 de agosto del 2007. En lugar de activarla directamente y asumir que a alguien le importaría, Jagex decidió someterlo a votación. Lanzaron una encuesta preguntando a los jugadores si querían que aquella versión antigua regresara, prometiendo mayores recompensas entre más votos. El objetivo más bajo, 50.000 votos, simplemente mantenía los servidores antiguos encendidos, y el objetivo máximo, 750.000 votos, significaría que Jagex le dedicaría un equipo entero. La votación superó fácilmente el mínimo de 50.000, alcanzando unos 449.000 votos, una cifra que se quedó algo corta con el objetivo de 500.000 con respecto a tener una cuota mensual extra, pero Jagex decidió ofrecer igualmente el mejor trato para sus jugadores, eliminando este coste extra y comprometiéndose a mantener el juego indefinidamente.
y la versión antigua alcanzó 50.000 jugadores conectados en apenas 4 horas. Ese es el juego que hoy conocemos como Old School RuneScape, y la decisión que lo convirtió de un experimento extraño a ser el protagonista de la historia fue extraña, porque Jagex entregó el control a los jugadores. Prácticamente nada se añade a Old School RuneScape a menos de que supere una votación en la que al menos 7 de cada 10 jugadores de pago voten que sí. La comunidad literalmente dirige el juego. En lugar de que un estudio cambie cosas constantemente esperando que los jugadores permanezcan, obtuvieron exactamente lo contrario. Un juego congelado en el tiempo, que solo cambia con permiso de los jugadores. Mientras que todo este drama ocurría dentro del juego, la propia compañía atravesaba su propia clase de caos, del tipo que normalmente significa que un estudio está viviendo sus últimos días, porque Jagex fue comprada y vendida una y otra vez. En 2012, una firma de inversión llamada Inside Venture Partners tomó el control por alrededor de 150 millones de dólares. Luego, en 2016, un grupo de inversores chinos lo compró por varios cientos de millones más. Después, en 2020, una empresa estadounidense llamada MacArthur Fortune Holding la adquirió por una cantidad de 530 millones de dólares, solo para revenderla menos de un año después a Carlyle Group, un gigantesco fondo de inversión estadounidense, a principios de 2021, y en el año 2024 la volvieron a vender otra vez. Esta vez con la firma de capital privado llamada CVC junto con otro inversor, en una operación valorada aproximadamente en 910 millones de libras esterlinas, algo más de 1.000 millones de dólares. Eso significa 5 propietarios distintos en poco más de una década, y el precio siguió aumentando constantemente, que fue desde 500 millones de dólares hasta el billón. Incluso hubo una batalla legal enredada en todo esto, donde otra empresa presentó una reclamación argumentando que una de esas ventas anteriores era inválida, y que ellos eran los dueños. Normalmente, cuando un estudio de videojuegos pasa de una firma de inversión a otra, y el precio aumenta en cada transacción, es una señal de que los dueños nuevos planean exprimir el juego, y un juego de más de 20 años sería exactamente el tipo de producto que suele cerrarse para reducir costes, excepto que ocurrió todo lo contrario, porque aquello que seguían comprando no estaba muriendo, se volvía más valioso por algo. El juego llegó al celular. RuneScape llegó para celulares después de contar con 1,8 millones de personas registradas, así que el mismo personaje que utilizabas en una computadora ahora se encontraba en tu bolsillo, y las cifras cuentan el resto de la historia. A lo largo de toda su existencia, la franquicia ha superado 300 millones de cuentas, y ha generado más de 1.500 millones de dólares, y en el momento de aquella última venta, tenía 2,4 millones de suscriptores de pago, además de otro millón de jugadores gratuitos. Pero la cifra más absurda de todas es esta: en diciembre del 2024, Old School RuneScape, la versión creada a partir de aquella copia de seguridad en 2007, estableció un récord histórico, con aproximadamente 231.000 personas conectadas al mismo tiempo. Y luego el 3 de agosto, en el año 2025, en un domingo completamente normal, volvió a romper ese récord, con más de 240.000 jugadores conectados. Esto ocurrió 12 años después del lanzamiento de esta supuesta versión antigua. En perspectiva, esto representa aproximadamente 8 veces la cantidad de jugadores de su propio hermano moderno, RuneScape 3. Y si todos esos jugadores aparecieran en las estadísticas de Steam, Old School RuneScape se situaría aproximadamente como el cuarto juego más jugado de toda la plataforma, solo por detrás de gigantes como Counter-Strike y Dota, excepto que quienes juegan normalmente no lo ejecutan en Steam. Por eso apenas aparece ahí, pero podemos ver claramente que el juego sigue siendo enorme. Y entonces la pregunta permanece: ¿por qué? Después de todo esto, RuneScape no muere. La respuesta es la parte que cambia completamente la historia, porque la razón por la que RuneScape sigue vivo es exactamente lo opuesto a la razón por la que otros juegos sobreviven. No persiguió lo nuevo. La versión que está ganando actualmente es una copia literal del juego de 2007, mantenida congelada deliberadamente y modificada únicamente cuando los propios jugadores votan que sí. Aquello que se suponía era su mayor debilidad, que era viejo, simple y que estaba atrasado respecto a los tiempos, terminó siendo exactamente el punto. El navegador para el que fue construido desapareció. Las actualizaciones de combate vaciaron los servidores. El parlamento discutió sobre las apuestas y el estudio fue vendido 4 veces distintas. Nada lo detuvo. Y la versión de RuneScape que actualmente está reuniendo las mayores multitudes de toda su historia es una copia de seguridad de un día de verano de 2007, viva hoy únicamente porque unos cientos de miles de personas se negaron a dejarla morir. Un juego que debería haber muerto una docena de veces está ahora más vivo que nunca.